Muy buenos días, mis amados. Espero que hayan tenido una linda noche de descanso. Deseo con todo el corazón que hayamos podido renovar nuestras fuerzas y que al comenzar con las actividades de este día podamos realizarlo sabiendo que el Señor ha estado con nosotros. Es un gusto para mí el poder saludar. Es gratificante el podernos reencontrar en esos amaneceres con el Señor. Y quiero darle la bienvenida a mi hermano Vicente, a mi hermano Noé, a mi hermano Gonzalo. Me imagino que ahí usuario de Zoom ha de ser mi hermana Lupita, a mi hermana Liz, a mi hermana Norma, a mi hermano Jorge Blancas, a mi hermana Enrique Ramírez, a mi hermana Ana Luisa hasta Montemorelos, Anita Aparicio. Qué bueno que estás aquí con nosotros de nuevo. Esperamos que ese viaje haya sido de bendición. Tenemos aquí a nuestra hermana Hortensia, tenemos a nuestra hermana Luz y tenemos a Monse. Monse, me imagino que te estás preparando para el trabajo. Deseamos que el Señor sea contigo, como todos los que estamos aquí. Ya algunos están alistándose para ir a sus labores cotidianas, a prestar sus servicios donde se desarrollan, se desenvuelven. Eh, Quiero mencionar esta mañana que los estudios que hemos estado teniendo, las reflexiones que hemos estado teniendo a lo largo de esos días, deben de llevarnos a enfocarnos precisamente en nuestra relación con el Señor. Estos amanecer con Jesús, más que un momento para reencontrarnos como iglesia, para reencontrarnos como distrito, es para que nuestra fe pueda ser fortalecida y que al comenzar el día de labores podamos realizarlo sabiendo que el Señor va con nosotros y hacer de esto una disciplina espiritual, el levantarnos muy de mañana, como dice Elena de White, levantarnos muy de mañana antes que salga el sol y hacer de esto, de nuestra relación con el Señor, nuestra primera actividad del día. Ella lo menciona, nuestro primer trabajo, pero nosotros hemos de hacer de esto nuestra primera actividad de todos los días. Antes de salir a las carreras cotidianas, antes de enfrentarnos a las diferentes adversidades del día, antes de enfrentarnos a las confrontaciones con las personas que nos encontramos diariamente, debiésemos reencontrarnos con el Señor y saber que cuando nosotros hacemos esto, podemos tener la certeza y la seguridad de que el Señor va con nosotros. Por eso, antes de enfrentar el día, nos encontramos con Jesús. Cada mañana elevamos nuestras oraciones y fortalecemos nuestra fe y renovamos nuestro compromiso con ese Dios maravilloso que tenemos. Y con eso en mente, quiero invitarte ahí donde estás, a que podamos ir juntos a nuestro Padre Celestial para pedir su bendición para nuestra reflexión de esta mañana. Así que oremos y vayamos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos amas y porque a través de las reflexiones que hemos tenido durante estas mañanas, podemos entender, Señor, que a través de tu palabra tú nos hablas, que tu palabra transforma nuestra mente y nuestro corazón, que tu palabra pueda ser entendida solamente a través del Espíritu Santo y que lo que más necesita este mundo en este momento de la vida, de la existencia, Señor, no son teorías ni más doctrinas humanas, sino es reencontrarnos cada mañana con ese Dios maravilloso que eres tú. Aprender de ti, pero no solamente aprender, sino ser hacedor. Ok, una disculpa, algo pasó con mi red. De momento me parecía que no tenía señal. Algo sucedió. A veces la tecnología nos juega en contra, pero esto no va a impedir que podamos seguir adelante con estas reflexiones. Y recordemos que mientras nos acercamos al Señor, siempre nos encontraremos con desafíos. Esta mañana quiero llevarte conmigo a reflexionar brevemente allí en el libro de Santiago, la carta a Santiago. La carta a Santiago es una de esas cartas que son sumamente interesantes, porque vamos a encontrar que hay una diferencia entre aquel predicador extraordinario, ese apóstol incansable, viajero, que es el apóstol Pablo, y cuando nosotros nos encontramos allí en la carta de Santiago, vamos a encontrar ciertas situaciones
complejas y distintas al evangelio que podemos encontrar con Pablo. Pablo es el apóstol que nos habla de la fe, es el apóstol que nos habla acerca de la conducta, es el apóstol que nos habla acerca de la justificación en Cristo Jesús. Pero cuando vemos la carta de Santiago, vamos a encontrar que Santiago no solamente se queda con las situaciones de la justificación por la fe. Santiago nos invita a ir más allá. Y quiero llevarte conmigo al capítulo 1 del libro de Santiago, versículos 22 al 25. Voy a darte un momento para que tú lo busques ahí en tu Biblia. Si tienes tu Biblia digital, como hemos mencionado anteriormente, o la tienes la Biblia en físico, ve a tu Biblia y busca Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Y vamos a encontrar que este pasaje eh, viene a poner delante de nosotros una realidad contundente, una situación que vivimos muchas veces como cristianos y que deja ver delante de nosotros situaciones que tenemos que cambiar. Así que busca tu Biblia, busca ahí en tu Biblia Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. ¿Ya lo encontraste? Vayamos juntos a la lectura. Dice mi versión: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El que se considera a sí mismo y se va, y pronto se olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Cuando nosotros vamos a ese hermoso texto y encontramos esas palabras de la invitación que Santiago nos hace como cristianos, y la invitación que Él nos hace a nosotros como representantes del Señor en esa tierra, encontramos una situación de que nos invita a no ser solamente oidores. En este mundo, mis amados, nos encontramos con muchos cristianos solamente teóricos, cristianos que solamente mantienen en su mente las palabras, las teorías, la información, las historias, las doctrinas, pero estamos muy lejos de ser actores de la palabra. Ahora, déjame decirte una situación muy interesante. Eh, Nos hemos encontrado que muchas veces nuestras iglesias se ven vacías o queremos hacer la obra misionera como cristianos y la gente que está en derredor nuestro no quiere escuchar lo que les queremos decir, no quiere escuchar el mensaje que tenemos para ellos porque la gente nos conoce realmente como somos nosotros. La gente sabe quiénes somos, la gente sabe que lo que hablamos, lo que decimos profesar conocer, está muy lejos de la realidad cotidiana de nuestra experiencia con Cristo Jesús. Muchos de nosotros somos extraordinariamente almacenadores de información. Conocemos mucho de Biblia, conocemos mucho de teología, conocemos mucho de doctrina, conocemos mucho de la administración de la iglesia, pero desconocemos la realidad de la Biblia en nuestras propias vidas. Somos personas que tenemos tanto acervo doctrinal y bíblico que nos hemos olvidado del punto medular fundamental de la Escritura. No ser solamente oidores, sino hacedores. Me has escuchado predicar en varias ocasiones y hacer referencia a aquel pasaje hermoso del libro de Deuteronomio, cuando Moisés invita al pueblo a escuchar, cuando declara la Shema, cuando declara ese pasaje de la Escritura, donde reconoce a Dios como el Dios sobre todas las cosas, reconociendo que Dios es uno solo y diciendo Shema. Y ya lo sabes, la Shema no solo significa almacenar información, que entre la información por un oído y salga por el otro, sino significa poner atención y poner por práctica todo lo que el Señor nos pide. Esto es semejante a la vida cotidiana que tenemos muchos como cristianos. Solamente escuchamos la información, pero no somos hacedores de la palabra.
Nos parecemos en muchas ocasiones a un hombre que visitó en algún momento un hospital. Se sentía enfermo, se sentía cansado, agotado, sentía cierto tipo de dolores en el cuerpo, así que fue al mejor hospital de la ciudad. Llegó a la consulta con el médico y lo atendió en esa ocasión el médico más prestigioso de la ciudad y del país. Cuando el médico lo atendió, le extendió una receta y en la receta le extendió, así como lo hacen los médicos, el medicamento que tenía que consumir, el horario que tenía que consumir, algunos cambios en los hábitos cotidianos, tanto alimenticios como de descanso, etcétera, etcétera. Y entonces al final el médico puso su firma. Aquel hombre salió del hospital feliz porque había llegado al mejor hospital de la ciudad, había visitado al mejor doctor, al mejor médico del país y de la ciudad. Así que llegó a su casa, tomó la receta, la puso en un cuadro y la colgó en la sala de su casa. Así que cada vez que llegaba alguien a visitarlo, con mucho orgullo les decía, mira, tengo una receta de que fui al mejor hospital de la ciudad y me atendió el mejor médico del país y de la ciudad. Sin embargo, mencionaba él con orgullo, tengo el mejor diagnóstico que cualquier persona puede tener. Al pasar el tiempo, los dolores comenzaron a incrementarse más. El cansancio y la fatiga era mayor y llegó al grado que este hombre casi fallece. ¿De qué le sirvió tener el mejor diagnóstico y haber visitado al médico más reconocido y prestigioso de su ciudad? La Biblia, mis queridos hermanos, es el gran diagnóstico de Dios para el corazón humano, para ti y para mí. Aquel que nos revela la verdadera identidad de nuestro corazón. Aquel que nos revela que la enfermedad del cáncer del pecado está arraigado en nuestra vida. Pero no fue escrita la Biblia únicamente para ser admirada. No solamente fue escrita para ser citada. Y no fue escrita solamente para ser leída. Fue escrita, mis amados, para que sea obedecida. Por eso Santiago menciona que nosotros debemos ser hacedores de la palabra. Es muy lindo cuando yo llego como pastor a hacer mis visitas pastorales a las familias, cuando llego y te visito y de repente veo una linda Biblia colocada en el mejor lugar de la sala. Eso es precioso. Pero la Biblia no fue escrita para que sea colocada en el mejor lugar de la casa y dejada allí. Fue escrita para que tú y yo podamos ser transformados a la imagen del Señor, para que tú y yo podamos obedecer sus palabras. El verdadero discípulo no es aquel que escucha la voz de Dios. Esto es interesante, porque a veces consideramos que soy un buen discípulo por escuchar. No, el discípulo bueno es aquel que responde a la voz de Dios con una vida transformada constantemente. Y esto nos lleva a la idea de una reflexión que leí hace tiempo que mencionaba que en un bosque donde había un río grande, un arquitecto llegó para construir uno de los mejores puentes colgantes. Así que mientras estaban construyendo el puente comenzó un mal tiempo. El arquitecto decidió con su gente retirarse del lugar hasta que las lluvias pasaran, pero dejaron letreros y advertencias por todo alrededor del puente que decía, no cruce, el puente aún no está terminado. Un hombre de esos aventureros llegó a la orilla del puente y vio el puente, leyó las advertencias que decían no cruce, pero él dijo, qué lindas advertencias. Y comenzó a caminar a través del puente. Al llegar a la mitad del puente, una de las tablas que conducían hacia el otro lado se cayó. Y entonces el hombre logró salvar su vida por sus reflejos y regresó. Sin embargo, él se dio cuenta que conocer las advertencias de seguridad no eran suficientes. Lo que él necesitaba, lo que él necesitó, era haber obedecido esas advertencias. Así pasa con nosotros, mis queridos hermanos. Conocemos las advertencias, conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, pero no solamente basta con saber lo que la Biblia enseña.
La pregunta que subyace de lo que estamos hablando en este momento es, ¿estoy dispuesto a vivir conforme la palabra de Dios dictamina para mi vida? Y esto es una pregunta muy importante porque en medio de esta pregunta subyace otra pregunta. Y yo creo que tú te la has preguntado más de una ocasión, y yo me la he preguntado y me la han preguntado en muchas ocasiones. Pastor, si esta Biblia tiene la verdad, si esta Biblia es la palabra de Dios, si esta Biblia contiene el camino a la salvación, y el camino a la salvación es Cristo Jesús, y me presenta a Cristo Jesús como el autor, el revelador de esta escritura, ¿por qué una sola Biblia y miles de religiones? Si tú investigas un poquito allí en el INEGI, ¿cuántas religiones o cuántas ramas más bien? Yo lo pondría así, porque religiones es hablar de un concepto doctrinal y de una deidad totalmente diferente. Hablar de religión estaríamos hablando del budismo, del hinduismo, y de todo ese tipo de religiones orientales. Pero cuando hablamos del cristianismo, podemos hablar de ramificaciones de la misma. ¿Por qué una sola Biblia y miles de ramificaciones? Cuando tú vas al INEGI vas a encontrar que hay más de 4.000 ramificaciones aquí en nuestro país, solamente del cristianismo. Y esas son las ramificaciones que están inscritas ante gobernación, más las que no existen en gobernación. ¿Por qué una sola Biblia y tantas denominaciones cristianas? Y la respuesta es contundente. Porque nos encanta leer la Biblia, porque nos encanta escuchar las historias, porque nos encanta que nos hablen de la justificación, porque nos encanta que nos digan que hay salvación en Cristo Jesús, pero no queremos escuchar el compromiso que yo debo asumir cuando yo me acerco a la Biblia. Y el compromiso, mis amados, es obedecer las escrituras. Y tú y yo podemos ser adventistas del séptimo día de muchos años, de primera, de segunda o tercera generación. Podemos ser líderes de la iglesia, podemos ser pastores, podemos ser ancianos, podemos ser directivos, podemos ser evangelistas, podemos ser muy misioneros. Pero si no nos acercamos a la Biblia con la intencionalidad, no solamente de ser oidores, sino hacedores de la palabra, déjame decirte algo, nos encontramos en el umbral de la perdición. Porque la escritura nos invita no solamente a escucharla, a leerla, sino que nos invita a obedecer cada una de sus palabras escritas para nosotros. Santiago responde a una pregunta que surge en la mente de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, a la iglesia naciente, y responde a la pregunta que debe de nacer en nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo es que vive una persona que ha sido salvada por Dios? Esto es increíble, porque el versículo 22 utiliza la palabra poietal para hablar acerca de ser hacedor. Y esa palabra poietal hace referencia al poeta que no solamente escucha, sino que el que hace, el que redacta, el que produce, el creyente, el cristiano, el adventista del séptimo día, tú y yo como parte de la familia espiritual, no debemos ser solamente receptores de la palabra, sino debemos de ser aquellos que convierten en una realidad la palabra en su vida cotidiana, no solamente los sábados. Y es que eso es sumamente interesante, porque muchos de nosotros, y estoy hablando en plural, porque todos entramos aquí. El pastor, su familia, los ancianos, los directivos, el hermano que llega a disfrutar del alimento espiritual cada sábado. Nosotros nos hemos convertido muchas veces en receptores de la palabra y solamente convertimos la realidad de la Biblia los sábados y muchas veces solamente el sábado de mañana. El sábado de mañana a las 11 de la mañana.
Es interesante cuando iniciamos escuela sabática y estamos los mismos 10, 12, 15, en algunos casos los mismos 5, 6. Y pasa la lección de escuela sabática, pasa el repaso de la lección y comienzan los momentos de los anuncios y ves la iglesia con los mismos poquitos, pero cierra los ojos después de que se canta la doxología y tenemos la invocación y abre los ojos, la iglesia está llena, porque solamente convertimos la realidad de la Biblia en nosotros por breves instantes de la semana. A veces nosotros como individuos durante la semana, durante los días, nos olvidamos de ser hacedores de la escritura. Nos olvidamos, mis amados, de poder hacer una realidad la escritura en nuestra vida y vivimos vidas tan ligeras, tan light, que la gente no percibe a Jesús en nosotros, porque solamente somos cristianos de lectura, somos cristianos de teoría y nos olvidamos ser cristianos en el contexto completo de la palabra. La primera vez que se menciona la palabra cristianos allí en el libro de los Hechos es en la iglesia de Antioquía. Y es que esos individuos, esas personas, vivían una vida tan parecida a Cristo Jesús que la gente que los veía no sabía cómo decirles. Y entonces decían, se parecen a Cristo, hay que llamarlos cristianos. A mí como pastor, ¿cómo me llama la gente? ¿Cómo me percibe la gente? A ti como miembro de esta iglesia extraordinaria, esta iglesia bendita, esta iglesia remanente, llamada iglesia de esta del séptimo día, ¿cómo te percibe la gente? Esto es para meditar, mis amados. Esto es para poner conciencia. Esto es para hacer una autoevaluación. ¿Qué imagen estoy transmitiendo a las personas que me miran cotidianamente, con las personas que tengo un trato cotidianamente, con las personas que me relaciono todos los días, con mi esposa, con mis hijos, con mis empleados, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, con mis vecinos, con mis familiares, con la gente con la que viajo en el transporte público? ¿Cómo me percibe la gente? Esto es profundo, porque nos encontramos en una realidad de nuestras iglesias que cada día va en decadencia espiritual, pero eso se debe a que solamente somos oidores de la palabra, no somos hacedores. Santiago toma la referencia de un espejo. Y déjame decirte que en el mundo antiguo los espejos eran totalmente diferentes a los espejos que tenemos hoy en día, donde tú puedes ver el espejo y contemplarte en una claridad extraordinaria. En el mundo antiguo los espejos solamente reflejaban aquello que necesitaba ser corregido, eran pedazos de metal pulidos de tal manera que no reflejaban en su totalidad a la persona, sino lo que tenía que ser cambiado. El propósito del espejo no era admirarse a sí mismo, sino corregir lo que estaba mal. Y de esa manera Santiago quiere plasmar en nuestra mente que la palabra es como un espejo, no para que te admires tú, no para que digas, ah, cuánto sé de la escritura, cuánto sé de teología, cuánto sé de profecías, cuánto sé de los ámbitos cristianos, de las costumbres antiguas. No, la Biblia es para que nos podamos contemplar a nosotros, y vuelvo a hacer referencia a lo que decía uno de mis profesores en la universidad. Cuando tú te acercas a la Biblia y te das cuenta que no la estás leyendo a ella, sino que ella te está leyendo a ti, es que estás teniendo un acercamiento real con la escritura. Ella, mis amados, nos revela el estado espiritual en que nos encontramos y la manera correcta en que debemos conducirnos a Cristo Jesús. Santiago afirma que quien oye la palabra solamente se engaña a sí mismo. Si tú solamente y yo solamente leemos las escrituras para tener información, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es posible asistir cada sábado a la iglesia, conocer, vuelvo a mencionar, de mucha doctrina, de mucha teología,
Incluso puedes enseñar la Biblia, dar estudios bíblicos, predicar los sábados, pero también puedes permanecer con el corazón frío y duro, sin cambio alguno, real, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Cuánta gente habemos en la iglesia que tenemos mucho conocimiento teórico, pero nuestro corazón sigue siendo duro? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuando sigues guardando rencores en el corazón en contra de tu prójimo. El conocimiento bíblico nunca debe convertirse en una situación de orgullo. Cada sermón escuchado nunca debe de convertirse en solamente conocimiento adquirido, sino debe de aumentar nuestra responsabilidad delante de Dios. El verdadero crecimiento espiritual, mi querido hermano, ocurre cuando ponemos en práctica aquello que aprendemos cada vez que vamos a la Biblia. Muchas personas piensan que obedecer significa intentar ganar el favor de Dios. Oh, yo obedezco porque así me gano el favor de Dios. No, la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Obedecemos porque ya hemos alcanzado la gracia de Dios. Por eso Jesús dijo allí en San Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y estas palabras son profundas. Decimos amar al Señor. ¿Y cuántas veces que decimos amar al Señor nos convertimos en transgresores de la ley? No solamente porque violamos el sábado, no solamente cuando cometemos adulterio. Traspasamos la ley. Dijo Jesús, cuando le llamas neófito a tu hermano, le llamas necio a tu hermano. Eso es importante, interesante, en lo cual tenemos que reflexionar. Jesús nos invitó, si me amáis, guarda mis mandamientos. El amor siempre precede a la obediencia. Quien comprende el sacrificio de Jesús siempre deseará agradar lo que Cristo Jesús quiere. La obediencia cristiana no es una carga pesada, es la respuesta agradecida de un corazón que ha sido transformado, ganado por la gracia de Dios. Santiago habla de la perfecta ley de la libertad. A primera vista, parece una contradicción. ¿Cómo puede una ley producir libertad? Porque el pecado, mi amado, es lo que nos esclaviza y entonces la ley llega para darnos libertad. Los mandamientos de Dios fueron dados para no fueron dados para limitar nuestra felicidad. Fueron dados para proteger tu vida, mi vida, la vida de mi prójimo y nos conduce a una relación plena con Él y con el que está a mi lado. La verdadera libertad, mis amados, consiste en tener el poder de hacer aquello que le agrada solamente a Dios. Y solamente Cristo Jesús puede darnos esa libertad. Jesús, mis amados, es el ejemplo extraordinario de lo que es ser un hacedor de la palabra. Desde su infancia mencionó cuando él se quedó allí en el templo después de haber ido a presenciar en los sacrificios por primera vez. Y María y José estaban estresados y ansiosos, preocupados porque habían perdido a Jesús. Y cuando lo encuentra, Jesús les dice, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Durante su vida obedeció perfectamente la voluntad de Dios. En el Getsemaní él expresó, Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y gracias a esa perfecta obediencia, nosotros podemos recibir la salvación solamente por gracia. Y esa gracia en nosotros produce el obedecer la palabra del Señor. Cristo no solamente nos perdona, también transforma nuestro corazón para que disfrutemos de hacer la voluntad del Señor. Como adventistas del séptimo día, mis amados, creemos que la obediencia es el fruto de la salvación, mas nunca su causa. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios, de la fe en Cristo Jesús, perdón. Sin embargo, la misma gracia que nos salva también nos capacita para obedecer y tener una vida centrada en obediencia al Señor, según lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Y en el contexto, mis amados, del gran conflicto entre Cristo y Satanás, donde nuestra mente es el campo de guerra, la obediencia demuestra lealtad
al gobierno de Dios. Si tú eres obediente a la Escritura, tienes lealtad a Dios. Si yo soy obediente a la Escritura, tengo mi lealtad a Dios. Pero si yo no soy obediente, mi lealtad está en otro lado. Por ejemplo, el sábado no es un medio para ganar el reino de los cielos, sino que es una expresión de amor, de confianza, de reconocimiento en Cristo como nuestro creador, nuestro redentor, nuestro sustentador y nuestro Señor. El mensaje de los tres ángeles describen que el pueblo de Dios es aquel que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. La obediencia, mis amados, no es legalismo, es la evidencia visible de una relación profunda con Jesús. Elena de White recoge en el camino a Cristo en el capítulo 7 y lo repite en palabras de vida de gran maestro en el capítulo 2, donde habla acerca de los adoradores. La obediencia es el fruto de la fe. No hacemos la voluntad de Dios para ser amados por Él, sino que hacemos su voluntad porque ya hemos sido el objeto de su infinito amor manifestado en Cristo Jesús. Mis amados, cuán importante ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Esta mañana te quiero desafiar a lo siguiente. Apréndete de memoria Santiago capítulo 1, versículo 22. Y escribe en tu diario espiritual, tu diario que llevas todos los días, las siguientes preguntas. ¿Qué enseñanza de la Biblia conozco, pero aún no la he puesto en práctica en mi vida? Segunda, ¿hay alguna área de mi vida en la que Dios me está llamando hoy, en este momento, a ser obediente? En tus motivos de oración, pídele al Señor un corazón dispuesto no solamente a escuchar su palabra, sino también a vivirla con alegría. Y en el desafío que podemos tener hoy para compartir el mensaje es, después de que te hayas aprendido este versículo 22, del primer capítulo de Santiago, y después de que hayas retroalimentado tu corazón, comparte con alguien cómo es que obedecer a Dios puede traer paz al corazón y traer paz a la vida. Y que nuestro pensamiento este día, mis amados, sea, Señor, no quiero ser solamente un oyente de tu palabra, sino quiero ser un discípulo que vive lo que aprende. Ayúdame a obedecer por amor y reflejar el carácter de Cristo Jesús en cada decisión que tome durante todos mis días y precisamente en las decisiones que tome este día. Quédate con este pensamiento. La fe escucha la voz de Dios. El amor la convierte en obediencia. Y donde Cristo reina en el corazón, obedecer deja de ser una obligación y se transforma en un gran privilegio. Que esto, mis amados, pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y cada día podamos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Hemos llegado al momento de las peticiones. ¿Habrá alguna petición por la cual podamos orar esta mañana? Entre las peticiones, sigamos orando por las experiencias bíblicas de vacaciones que tenemos en las diferentes iglesias, allí en Zapotlán, en Víctor Puebla. Sigamos orando por la salud espiritual de las iglesias, de cada familia. Pero ¿habrá alguna petición especial que quieran compartir esta mañana por la cual podamos orar? ¿Alguna petición que tengas en el corazón que quieras compartir y por la cual podamos interceder a lo largo del día delante del Señor? Buenos días, pastor. Buenos días, Anita. Adelante. Pues yo primeramente quiero agradecer, ¿verdad? Porque ustedes sabían mi situación. Gracias a Dios hemos regresado con bien. Pues yo para orar, sigo orando por mi tío porque le ha sido difícil y es muy complicado, ¿no? La agonía. Entonces, pues yo quisiera que siguiéramos orando por él para que pueda descansar y por su familia. Y aunque somos conocedores, como dice del Evangelio, en situaciones a veces así, este, tendemos a caer. Pero yo ruego para que su familia pues esté más cerca de Dios en este momento y gracias a Dios porque alcanzó que lo ungieran y su voluntad de Dios en la vida de mi tío, de mis primos, de toda la familia.
Y gracias porque mi hermano Javier también ya, creo ya de estar llegando o ya llegó, no lo sé, pero por su camino de bien. Por todo eso, pastor, gracias. Ok, gracias hermana, gracias. Estaremos orando por la familia, por su tío. Aquí nuestra hermana, nuestro hermano Gonzalito, bueno, ha de ser mi hermana Mirella, pide oración por su amiga Odimia, su hijo Armando, que Dios le dé de su Santo Espíritu y avance en un pacto con Dios. Claro, estaremos orando por esa decisión. Platicamos con ella el sábado allí en la Brigada Médica de que es el momento de tomar la decisión para entregarse a Jesús. Nuestra hermana Liz dice, agradezco a Dios por sus bendiciones otorgadas, doy gracias a Él porque Wendy durmió mejor, que Él siga trabajando en su salud y ora por pide por una petición especial. Mi hermana Ana Luisa menciona que pide por su papá, no está bien de salud, tiene diabetes, hipertenso y ahorita comienza a complicarse su salud, claro. Alberto Aguilar, claro hermano, estaremos orando por su papá, que el Señor pueda mantenerle con salud. ¿Habrá alguna petición más por la cual podamos orar esta mañana? ¿Habrá alguien que tenga alguna otra petición que quiera externar, que quiera compartir con nosotros y de esa manera poder llevarla delante del Señor? ¿Habrá alguien más? Dice nuestra hermana Lolita, agradezco a Dios por nuestra espiritualidad, agradezco a Dios y por nuestra espiritualidad, perdón, y le doy gracias por otro día más que Dios nos da. Claro, aquí usuario de Zoom nos pone por la salud de mi tía Socorro. Claro, claro, estaremos orando por la tía Socorro. Ok, vamos a orar, vamos a orar, vamos a colocarnos en las manos del Señor y que este día podamos no solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Dice nuestra hermana Norma, agradezco a Dios por sus bendiciones y por mi familia, por mis hijas, que Dios les dé paciencia y sigan caminando por el camino del Señor y por sus hermanos. Claro, hermanos, estaremos orando por sus pequeñas, que el Señor les pueda mantener siempre firmes en el camino. Oremos. Ahí donde estamos. Aquí nos pone nuestro amigo Julián. Julián, un abrazo. Qué bueno que estés con nosotros. Por la salud de la mamá de mi cuñada. Ella se encuentra internada en la clínica 47 del IMSS. Ella se llama Petra. Claro, Julián. Estaremos orando por ella. Estaremos orando por la mamá de tu cuñada. Que el Señor pueda obrar en su salud y que pronto pueda recobrar esa salud que tan importante es para nosotros, para darle un mejor servicio al Señor donde quiera que nos encontramos. Ok, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor pueda tomar estas peticiones, podemos llevarlas delante del trono de la gracia y podamos pedir la bendición para seguir adelante este día. Eh, Dice nuestra hermana Luz, por el embarazo de su nuera. Claro, hermana, estaremos orando por el embarazo de su nuera. Que el Señor bendiga ese embarazo y que ese embarazo pueda llegar a una feliz culminación y pueda llegar la alegría a ese hogar y a la familia. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque cada día que vamos a tu palabra, somos desafiados de diferentes maneras espirituales. Hoy, Señor, hemos sido desafiados a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Quizá durante mucho tiempo, Señor, solamente hemos escuchado y hemos almacenado información, pero hoy es el momento de comenzar a tomar acciones en nuestra vida cotidiana. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho la parte que nos toca, si solamente nos hemos conformado con escuchar, que a partir de hoy, Señor, tu Espíritu Santo nos motive a reflejar a Cristo Jesús en cada palabra, en cada acto, en cada decisión que tengamos que tomar. Y que la gente cuando nos mire pueda contemplar a Cristo Jesús en nosotros. Señor, has escuchado las peticiones. Has escuchado las peticiones de salud, Señor. Has escuchado las peticiones de intercesión por la familia, en la salud también, por Socorro, por el tío de Patty, Señor. Has escuchado también por la salud de Wendy. Has escuchado, Señor, por las diferentes situaciones que se enfrentan, por el papá de mi hermana Ana Luisa. Has escuchado, Señor, las necesidades que tenemos de manera personal. Pedimos por la mamá de la cuñada de Julián, Señor. Y también pedimos por la vida espiritual. Tú sabes, Señor, las luchas que tenemos diariamente, los desafíos que enfrentamos.
las decisiones que debemos de tomar, pero pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Danos sabiduría, Señor, inteligencia, pero sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo nos tome y nos conduzca a cada momento. Ponemos la gratitud que se ha expresado delante de ti y agradecemos tus bendiciones. Y pedimos, Señor, que estas peticiones, esos agradecimientos, tú los tomes en cuenta y des las respuestas adecuadas. Pongo a cada uno de mis hermanos, Señor, delante de ti. Les pongo en tus manos. Y que este día, Señor, podamos ser victoriosos en Cristo Jesús. Sal con nosotros al trabajo. Ve delante de nosotros. Ve abriendo puertas, Señor, trazando caminos. Y que hoy, Señor, pueda ser un día de muchas bendiciones. Los pongo en tus manos. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que puedan tener un excelente día, que la paz del cielo les acompañe y nos reencontramos mañana para otro amanecer con Jesús. Que la paz Amén. del cielo sea con ustedes. Dios.